la alternativa C. Y bueno, para esto vamos a dar una explicación breve para recordar ciertos puntos. Nosotros sabemos que la hormona antidiurética o vasopresina tiene la función de su propio nombre. Tiene un efecto antidiurético, un efecto vasopresor, mientras que SIJA, este síndrome que hemos mencionado, va a ser una condición en la que el cuerpo va a producir una excesiva cantidad de esta hormona y como resultado el volumen de agua en nuestro cuerpo va a incrementar, pero los niveles de sodio van a disminuir porque en cuanto a su proporción, el sodio se va a diluir llevando a una hiponatremia hipervolémica. Sabemos que esta hormona antidiurética tiene diferentes receptores. Tiene el receptor B1A, B1B, B3, pero el que a nosotros nos importa es el receptor B2 que se va a ubicar en los túbulos colectores del riñón. Entonces, en esta imagen vemos qué pasa con la hormona ADH. Esta hormona ADH se va a juntar a su receptor B2 y va a estimular una cascada de señalización que va a incrementar los niveles de AMP cíclico. Estos niveles aumentados va a provocar la inserción de las acuaporinas 2 que se van a ubicar precisamente en la membrana apical de las células tubulares, lo que va a aumentar esta permeabilidad al agua. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el fin de todo esto? Va a permitir que el agua que pasa por el túbulo colector sea reabsorbido, lo que lleva a que la orina se concentre y se reduzca el volumen de orina producido. También recordar que aquellos medicamentos que van a potenciar el efecto de esta ADH son los AINES y la carbamazepina, y los que van a reducir su efecto es el litio, la colchicina y alcaloides de la vida. Entonces, frente a este escenario, nosotros vamos a tener agonistas como antagonistas. Acá la pregunta nos habla de un SIJA en donde hay un exceso de ADH, entonces nosotros vamos a tratar médicamente con lo opuesto, que serían los antagonistas. Como antagonistas tenemos al conivaptan y al tolvaptan. El conivaptan es un antagonista no selectivo, es decir, además de inhibir a B2, también a B1A, lo cual nos va a llevar a un efecto adicional que es causar una vasodilatación mediante este receptor. Su administración va a ser por vía intravenosa y también se va a emplear para ESIJA que lleva una hiponatremia hipervolémica. Por otro lado tenemos al tolvaptan, que este también es un antagonista, pero a diferencia del conivaptan va a ser selectivo de B2. Entonces su único efecto va a ser antidiurético. Y su administración va a ser por vía oral. Entonces se va a usar para la hiponatremia asociada a SIJA, también puede ser asociada a cirrosis o insuficiencia cardíaca congestiva. Algunos de los efectos adversos de estos medicamentos son las náuseas, la serostomía por la propia disminución de líquido, y si es que esta hiponatremia se va a corregir de una manera muy rápida, vamos a llevar a lo que es una desmielinización osmótica. ¿Y qué síntomas acompañan a esta patología? Letargia, confusión, alteraciones del comportamiento, del movimiento, parece y convulsiones. Entonces, habiendo dado toda esta explicación, vamos a regresar a la pregunta y por qué no son las demás alternativas. La alternativa A dice, es una agonista B2 que ayuda al riñón a reabsorber sodio. Para empezar, ya es incorrecto porque dice agonista y sabemos que el tolvaptan es antagonista, entonces ya dejar todo por ahí. La alternativa B dice que es un antagonista B1, que no es cierto porque esto sería del conivaptan, no del tolvaptan. Tampoco es, la C es la respuesta correcta. Y la D dice es un diurético osmótico que elimina agua libre a través del túbulo proximal. Esto es un mecanismo de acción más que todo del manitol, no del tolvaptan. Y la E es un agonista B1A mal porque dice agonista y hablamos de un antagonista. Entonces, ahora vamos a pasar a la pregunta número 2, que dice, marca la mejor respuesta en relación a las estatinas y la reducción de los niveles de colesterol LDL. A, se van a unir los ácidos biliares en el intestino impidiendo su reabsorción. B, aumentan la expresión de los receptores LDL en el hepatocito. C, inhiben el transportador NPC1L1. D, activan el receptor nuclear PPAR alfa, lo que va a incrementar la actividad de la lipoproteína lipasa. Y E, bloquean la proteína que degrada los receptores de LDL.
Entonces acá la pregunta directamente es acerca del mecanismo de acción de las estatinas, a diferencia de los otros grupos de hipolipemiantes. Pueden escribir por el chat la alternativa que ustedes consideren. Por acá me dicen la B, la B, D, ya. Acá la respuesta correcta va a ser la B. Y ahora vamos a explicar el mecanismo de acción de los cinco grupos de hipolipemiantes que se muestran acá y por qué B es de las estatinas. Bueno, entonces comenzamos con las estatinas. Entonces tenemos la atorvastatina, fluvastatina, levastatina y otros. Estos van a ser inhibidores competitivos de esta enzima que es la reductasa de HMG-CoA. Al inhibir esta enzima se va a bloquear la síntesis de colesterol de novo y con ello se va a agotar el suministro que existe dentro de las células de colesterol. Entonces, la célula, al no tener el colesterol suficiente, lo que hace como respuesta es aumentar el número de los receptores de LDL. Entonces, al incrementar estos receptores, se van a captar más LDL circulantes haciendo que ingresen a la célula y se consuman. Y es por ello que mediante este mecanismo se va a reducir el LDL, tanto por la disminución de la producción de colesterol como por un mayor catabolismo del LDL. Y dentro de estas estatinas, los que van a ser más potentes van a ser la rosuvastatina y la atorvastatina. Luego pasamos a los fibratos, como el genfibrosilo y el fenofibrato, que van a actuar activando a este receptor, que era una alternativa, el PPAR alfa. Al activar a este receptor nuclear, se va a modificar la expresión genética produciendo un aumento de esta enzima, que es la proteína lipasa o lipasa de proteína, y además va a llevar a una disminución de la apolipoproteína C3. Esta apolipoproteína lo que normalmente hace es inhibir a la lipoproteína lipasa, entonces al disminuirla ya no va a haber nada que inhiba esta enzima y esta enzima va a poder actuar más de lo normal. Y al actuar lo que hace es degradar los triglicéridos que vamos a tener de dos fuentes, que es de la VLDL y de los kilomicrones. Entonces, de esta forma va a disminuir los triglicéridos y además como efecto adicional, como un efecto secundario, va a aumentar las apolipoproteínas A1 y A2, lo cual lleva a elevar el HDL. Y entre los dos fibratos, el que es más potente va a ser el genfibrosil. Disculpen, es el fenofibrato. Fenofibrato más potente que el genfibrosito. Ahora pasamos al tercer grupo, que son los secuestradores del ácido biliar, en donde tenemos al colestibam, colestipol, colestiramina, que es el más común. Estos van a ser resinas que se van a unir a los ácidos biliares y actúan directamente en el intestino, como vemos acá, y al unirse van a impedir su reabsorción, lo que lleva a que estas sales biliares se eliminen en las heces. Esto lo que va a llevar es a una disminución de la cantidad de ácidos biliares porque en vez de seguir su ciclo enterohepático, va a perderse en las heces. ¿Y qué hace el hígado como respuesta, que es el encargado de sintetizar los ácidos biliares? Empieza a sintetizar más a partir del colesterol. Entonces empieza a gastar más y más colesterol, disminuyendo la cantidad de este dentro de las células del hígado. Entonces, como respuesta, el hepatocito también va a aumentar la expresión de los receptores LDL, similar a lo que habíamos visto con las estatinas, y va a captar más LDL desde la sangre, lo que finalmente reduce el LDL plasmático. Luego tenemos a los inhibidores de la absorción de colesterol, en donde tenemos a un medicamento que es el ezetimiba, el cual va a ser un inhibidor selectivo que va a actuar en el intestino delgado, bloqueando a este transportador que es el NPS
P1L1, lo que disminuye la entrada de colesterol, el cual ya sea que venga de la dieta o de la bilis, y disminuye su entrada hacia el hígado. Entonces, como consecuencia, se van a reducir estas reservas hepáticas de colesterol y lo mismo, los hepatocitos van a aumentar los receptores de LDL para captar más colesterol desde la sangre y disminuir el LDL plasmático. Y por último grupo tenemos a los inhibidores del PCSK9, donde tenemos a los anticuerpos monoclonales que van a bloquear a esta proteína que es el alirocumab y el evolocumab. Estos normalmente se van a unir a los receptores LDL que se encuentran en los hepatocitos como vemos acá y al unirse va a favorecer su degradación. Va a favorecer su degradación, entonces se va a destruir estos receptores de LDL, por lo que si se inhiben con estos medicamentos, estos receptores LDL van a estar presentes aún en el hepatocito, no se van a degradar y esto permite una mayor captación del LDL desde la sangre, lo que al final también disminuye el LDL plasmático. Si hemos visto, la mayoría nos lleva a lo mismo, ¿no? A que el hígado capte más LDL para quitarlo del plasma. Entonces, continuamos. Y los efectos que tienen estos medicamentos hipolipemiantes varían de acuerdo si es LDL, HDL, triglicéridos. ¿Cuáles son los que más impactan? Tenemos a las estatinas y a los inhibidores del PCSK9, que son los que van a tener mayor efecto sobre la reducción de LDL. Por otro lado, los que van a tener un mayor efecto sobre el aumento de HDL es la niacina y los que van a disminuir en mayor proporción los triglicéridos son los fibratos. Entonces, estatinas, inhibidores del PCSK9, LDL, fibratos, triglicéridos y niacina aumenta HDL. Entonces, ahora vamos a regresar a la pregunta. Habíamos dicho que la respuesta correcta era la B. La A menciona, las estatinas se unen a los ácidos biliares en el intestino impidiendo su reabsorción, no porque esto, como hemos visto, es el mecanismo de acción de los secuestradores de ácidos biliares. C, inhiben el transportador NPS1L1, no porque este es el mecanismo de acción de los inhibidores de la absorción del colesterol. La alternativa D dice activan el receptor nuclear P-patos y la E dice bloquean la proteína que degrada los receptores LDL, que esta es la acción de los inhibidores del PCSK9. Entonces continuamos con la siguiente pregunta, que ya hablamos, pasamos al tema de la hemostasia. Dice, a diferencia de la aspirina, el clopidogrel tiene la siguiente característica farmacodinámica. A. Inhibe reversiblemente la COX. B. Inhibe el receptor P2Y12 de ADP. C. Estimula la liberación de prostaciclina. Y D. Aumenta el AMP cíclico plaquetario. E. Inhibe la síntesis de fibrina. Pueden responder por el chat la alternativa que ustedes crean. Dicen la B. Muy bien, chicos, sí, es la respuesta B. Y ahora vamos a explicar un poquito el funcionamiento de ambos medicamentos, ¿no? Que es el clopidogrel y la aspirina, siendo ambos antiagregantes, pero con mecanismos de acción diferentes. Bueno, estos son los antiagregantes que tenemos en total: la aspirina que va a inhibir al COX-1, el Vorapaxar que impide que la trombina actúe sobre las plaquetas, los que van a impedir la unión del ADP a su receptor, que es, acá tenemos el clopidogrel, y otros como el cangrelor, ticagrelor, y los que van a impedir el GP2B3A, que es un fibrinógeno, que es el abciximab, tirofiban. Y para entender un poquito, recordar un poquito este tema, vamos a hablar brevemente acerca de cómo sucede esta fase plaquetaria, porque es en la fase que intervienen, ¿no? A diferencia de los anticoagulantes, que van a intervenir en otra fase, pero en este caso estamos hablando de los antiagregantes.
Sabemos que la hemostasia primaria se divide en fase vascular, fase plaquetaria. Vamos a hablar de la fase plaquetaria. Esta fase plaquetaria va a constar de tres subfases, que es la adhesión de la plaqueta al endotelio dañado, luego la activación que atrae más plaquetas y finalmente la agregación para formar este tapón plaquetario. Entonces, cuando se daña un vaso sanguíneo, el endotelio va a dejar expuesto dos moléculas. Tenemos primero al colágeno y luego al factor de von Willebrand. Las plaquetas se van a unir a estos mediante receptores. El GP1B se va a unir al factor de von Willebrand y el GP6 va a unirse al colágeno. Una vez que estas plaquetas se han adherido, se tienen que activar y para ello tenemos al par 1 y par 4. Estos van a responder a la trombina y van a potenciar su activación. También se van a liberar diferentes plaquetas de los gránulos para amplificar esta respuesta. Dentro de esta liberación tenemos, por ejemplo, al ADP, al tromboxano A2 y otros como la serotonina. Acá vamos a tener a otros receptores que es el P2Y1, P2Y12, que son los receptores para el ADP, y cuando estos son estimulados por agonistas, van a activar la proteína de unión al fibrinógeno, que ¿cuál es? El GP2B3A. Y además van a activar también al COX-1 para seguir promoviendo la agregación y la secreción plaquetaria, siendo el tromboxano A2 el principal producto de la COX-1. Y finalmente las plaquetas se van a juntar unas con otras mediante un pegamento, podemos decir que es el fibrinógeno, que se va a unir entre los receptores GP2B3A de las plaquetas. Entonces, a este nivel es donde van a actuar los antiagregantes. Acá directamente la pregunta es acerca de su mecanismo de acción de la aspirina y clopidogrel. Entonces, la aspirina, como hemos visto, va a ser un inhibidor de COX-1. Entonces, primero lo que va a suceder es que este estímulo de las plaquetas por la trombina, por el colágeno, por el ADP, va a resultar en la activación de las fosfolipasas de membrana plaquetaria, las cuales son enzimas que van a liberar este ácido araquidónico que se encuentra atrapado en los fosfolípidos de membrana de las plaquetas. Este ácido araquidónico se va a convertir primero en una prostaglandina H2 mediante la COX-1 y finalmente esta prostaglandina H2 se va a metabolizar adicionalmente al tromboxano A2, lo que finalmente va a promover la agregación plaquetaria como hemos estado viendo. Entonces, por esto decimos que la aspirina inhibe la síntesis de tromboxano A2 mediante la acetilación de un residuo de serina que se ubica en el sitio activo del COX-1. Algo importante de esta inhibición es que es de manera irreversible, es decir, va a durar toda la vida de la plaqueta, que es de 7 a 10 días. Luego tenemos al otro grupo, que son los antagonistas de los receptores de ADP, donde tenemos al clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y los demás. Estos también van a bloquear la agregación plaquetaria, pero mediante un mecanismo diferente. Estos fármacos que vemos acá van a inhibir la unión del ADP a su receptor, que es P2Y12, en las plaquetas. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Va a inhibir a estos receptores del GP2B3A, que es necesario para la unión entre plaquetas mediante fibrinógeno. Acá vamos a tener características también de acuerdo a los medicamentos dentro del grupo. Tenemos que el ticagrelor y el cangrelor se van a unir de forma reversible, es decir, no dura toda la vida de la plaqueta, sino solamente por un tiempo. Mientras que los otros agentes se van a unir de manera irreversible y dentro de estos otros agentes tenemos al clopidogrel. Entonces el clopidogrel también va a ser irreversible. Estos van a administrarse por vía oral, a excepción del cangrelor, que sí puede ser administrado por vía intravenosa. Entonces, regresando a la pregunta, entonces decimos que la respuesta correcta es inhibe el receptor P2Y12 de ADP. Inhibir reversiblemente la COX está mal, porque para empezar no inhibe la COX y segundo no es de manera reversible, es irreversiblemente. Se menciona estimula la liberación de prostaciclina. Este no es un mecanismo de clopidogrel, aumenta el AMPC
cíclico plaquetario. Esto es más de otros fármacos como es el dipiridamol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, pero no es el caso de clopidogrel, y inhibe la síntesis de fibrina, que esto corresponde a los anticoagulantes, no a los antiagregantes, que es lo que hemos estado viendo ahora. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es mucho más a la siguiente pregunta que es mucho más sencilla que menciona. El concentrado de factor 8 se utiliza terapéuticamente en hemofilia A, hemofilia B, C y D, que es coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica o trombocitopenia inmune. Por acá me dicen la A. Muy bien, chicos, sí. La respuesta correcta es la A, hemofilia A. La hemofilia A va a ser un trastorno que precisamente está causado por la deficiencia de este factor, que es el factor 8. Entonces, el tratamiento va a ser suministrar este factor mediante concentrados para tratar de restaurar la coagulación. La hemofilia B va a ser más que todo un déficit del factor 9, como podemos observar acá. Entonces, el darle el factor 8 cuando es ese problema no sería una solución. El CID es una patología que se da por un consumo masivo y aquí el tratamiento va a ser plasma fresco congelado, no solamente el factor 8 porque no es el único que está deficiente, sino son más factores. Para la púrpura trombocitopénica, acá el problema van a ser las plaquetas, no tanto los factores de coagulación, por ello no vendría a ser una indicación darle factor 8. Y la trombocitopenia inmune lo mismo, ¿no? También es destrucción de las plaquetas. Y esto ya tienen otro tipo de tratamiento, con corticoides, inmunoglobulinas, etcétera, pero no con el factor 8. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Eh, Los dejo con Lu. ¿Qué tal, chicos? Voy a compartir mi pantalla ya más bien. Me presento, soy Luciana, soy otra de las docentes de fármaco. Y bueno, conmigo vamos a estar viendo lo que es la parte de respiratorio y la parte de los fármacos cardiológicos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Más bien, sí, por fin me podrías dar el acceso. Sí, 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 voy. Disculpa. Muchas gracias. Vamos a ver. Ya está. Listo. Voy a Perdón, la foto y la patita, que ahora vamos a ver más adelante. Aquí está. Bueno, como mencionaba, conmigo vamos a ver lo que es la parte del tema respiratorio y del tema cardíaco principalmente. Entonces, voy a leer la pregunta y la misma dinámica que tuvieron con la docente Jenny. Me van a responder y bueno, en mi caso vamos a ver primero más o menos cómo descartamos y al final vamos a decir la respuesta. Entonces, voy a leer la pregunta. Más bien, permítame, voy a esconder esto porque no me permite ver muy bien. Listo. Un paciente con EPOC presenta episodios leves de broncoconstricción y requiere un medicamento broncodilatador que actúe sin estimular receptores adrenérgicos, pero que produzca relajación del músculo liso bronquiano. ¿Cuál de los siguientes fármacos corresponde a esta descripción? Como opción A, vamos a tener al salmeterol. Como opción B, tenemos a la fluticasona. Como opción C, tenemos al tiotropio. Como opción D, tenemos al siloetón. Y como opción E, tenemos a la tiofilina. Entonces voy a esperar a que me respondan en el chat. Recuerden que equivocándose uno aprende más, así que no tengan miedo de ponerlo de repente por el chat privado si me lo quieren escribir también. Yo voy a estar atenta. Me dicen B, B. A ver, vamos a esperar un par de respuestas más. Ah, no, ese es otro. Sí, muy bien. Estaba leyendo otra cosa. Ya. A ver, voy a buscar mi lápiz por acá y vamos a comenzar. Bueno,
la mayoría me ha respondido que... Uy, perdí el lápiz. La mayoría me ha respondido que es la respuesta C. Entonces vamos a evaluar a ver si es que es correcto. Primero, para ello, tenemos que contextualizarnos un poco dentro de lo que es la fisiopatología de la enfermedad que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un EPOC. Para entender un poquito mejor el EPOC y diferenciarlo quizá del asma, tenemos que recordar que cómo funciona, ¿no? Primero vamos a tener factores desencadenantes que difieren con el asma, como por ejemplo un componente genético, ya sea déficit de alfa o una tripsina, o otros múltiples. Ahora van a haber agentes nocivos que también van a permitir que esta enfermedad deteriore más el pulmoncito, tales como principalmente el humo del tabaco o combustibles fósiles. Ahora, los mecanismos inflamatorios que va a tener también son muy distintos al asma. Vamos a tener, por ejemplo, que las células que se van a ver presentadas en este caso van a ser los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos CD8, que son los citotóxicos, mientras que las interleuquinas o en sí enzimas proinflamatorias que vamos a encontrar son la interleuquina 8, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa y leucotriena. Entonces, una vez pasado todo este periodo, vamos a ver que va a haber un remodelado de las vías respiratorias afectadas y básicamente esto es más de fisiopato, ¿no? Lo que tenemos que recordar principalmente es que este tiene un componente irreversible. Nosotros aquí vamos a buscar no tanto regresionar porque realmente el daño al pulmoncito ya está hecho, pero sí vamos a buscar tratar de aliviar los síntomas del paciente. Ahora, recordando un poquito los grupos farmacológicos que vamos a ver, están principalmente los broncodilatadores y los antiinflamatorios. En el caso de los broncodilatadores, vamos a encontrar estos tres principales grupos. Primero serían a los agonistas de receptores beta adrenérgicos. De ahí estarían los antimuscarínicos y por último estarían las metilxantinas, como es la teofilina. De ahí respecto a los antiinflamatorios, que nos van a ayudar más que nada a que no progrese tanto la enfermedad, estarían los corticoides, los antagonistas de leucotrienos y los anticuerpos monoclonales. Ahora, esto es tanto para el asma como para el EPOC, pero vamos a ver que en algunos casos en específico se van a usar más unos que otros. Entonces, recordando la pregunta un poquito, para no irnos tanto, estamos hablando de un caso de EPOC, ¿no? Un caso de EPOC, nos están pidiendo un broncodilatador que actúe sin estimular, perdón, los receptores adrenérgicos. Entonces, ya con esto podemos ir descartando algunos, ¿no? Y yo les pregunto, ¿cuáles fármacos podríamos ir descartando con esa especificación? Que no estimule receptores adrenérgicos. Recordemos mucho lo que son los SABA, los LABA. Muy bien. El salmeterol no sería, ¿no? ¿Qué vendría a ser el salmeterol? Vendría a ser un LABA. Un LABA es un Long Action Beta Agonist. Y nos está diciendo que no queremos estimular los adrenérgicos. De ahí, si es que nos está pidiendo un broncodilatador, también podríamos ir descartando lo que son los antiinflamatorios, ¿verdad? Porque esos ya vendrían a tratar otra parte de la enfermedad. En ese caso, ¿cuáles podríamos ir descartando también? La B, muy bien, porque la B vendría a ser un corticoide, ¿no? La fluticasona, un inmunocorticoide inhalado. Y la D también, porque se entraría dentro de los antagonistas de los leucotrienos. Entonces nos quedamos con tiotropio y teofilina, que como muy bien me dijeron ustedes, vendría a ser la C. Pero la pregunta es por qué si es que ambos son broncodilatadores y ninguno de los dos estimula los receptores adrenérgicos. Y es que aquí es una pregunta medio trampa porque tenemos que recordar en qué casos se usan más qué y qué fármacos se siguen utilizando también. Aquí vamos a ver un poquito lo que es el mecanismo de acción, porque también es algo que suelen preguntar bastante, y es que tenemos que recordar que la teofilina se encarga de inhibir a lo que es la fosfodiesterasa E. Esta fosfodiesterasa lo que hace es que convierte el AMP cíclico a AMP normal y al inhibir esto inhibe lo que es la proteínquinasa C, inhibiendo todo este proceso que lleva a la contracción bronquial. Ahora, en EPOC, la teofilina o en general las metilxantinas no tienen tanto uso como tal porque son más las RAMs que tienen, ¿no? Y para recordar un poquito qué RAMs eran RAMs que
actúan como la cafeína. Ustedes siempre que piensen en teofilina o en metilxantinas, recuerden que es como la cafeína. A la persona le va a poner muy alterada, le va a generar taquicardias, le puede generar arritmias. Entonces es por ello mismo que no se usan tanto. Por otro lado, en lo que ayudan los antagonistas muscarínicos, vendría a ser es inhibir, como dice su nombre, es un antagonista, la acción parasimpática. En este caso vamos a ver que la constricción que va a haber del bronquio, al ser inhibido todo este proceso de la ACH, va a verse más, bueno, menos intensa, ¿no? Como dice la fotito acá. Estas dos fotitos son clave porque básicamente nos explican tal cual como actúan nuestros broncodilatadores. Entonces, creo que para explicar esta pregunta ya no hay otra más. Y como muy bien me dijeron ustedes, vendría a ser el tiotropio. Ahora, yendo con la siguiente pregunta, vamos a ver. Un adulto con asma persistente grave continúa con síntomas frecuentes a pesar de recibir correctamente corticoides inhalados y broncodilatadores. Según el manejo farmacológico recomendado, ¿qué alternativa terapéutica sería más apropiada de añadir? Incorporar un agonista beta 2 selectivo por vía oral, reemplazar la terapia inhalada por teofilina oral, asociar prednisona y teofilina por vía oral, indicar prednisona oral en dosis altas o administrar prednisolona por vía oral. Les doy un minutito para que me respondan y luego vemos por qué sí o por qué no. Ya, me está diciendo la A, la C. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ir descartando. Esto se hace mucho por descarte y también por evaluar lo que es la escala de tratamiento del GINA. No sé si se los habrán enseñado. Ahora vamos a ver. Primero vamos a desglosar un poquito la pregunta. Disculpen que demore un poquito, la verdad es que tengo el chat acá. No me permite ver muy bien. Ahora vamos a ver. Aquí hay otra respuesta. Bueno, primero tenemos lo que es un adulto con asma persistente grave, ¿no? Continúa con síntomas, es decir, está maltratado a pesar de recibir correctamente corticoides inhalados, o sea, tenemos acá un antiinflamatorio y broncodilatadores, un broncodilatador, ¿no? Valga la redundancia. Según el manejo farmacológico recomendado, ¿qué alternativa terapéutica sería más apropiada de añadir? Y es aquí donde nosotros vamos a recordar un poquito lo que es nuestra escala de tratamiento, que es esta foto que a veces nos duele un poquito la cabeza, pero realmente es muy importante que aprendan. Aquí les he dejado cómo se clasifica la gravedad del asma en adultos, que realmente en farmacología no es tan ideal que lo pregunten, esto es más de medicina interna, pero de repente les ponen los síntomas, les piden clasificarlo y de ahí les piden el tratamiento. Eso también es algo muy posible, por eso se los he dejado por aquí. Primero tenemos el asma intermitente. Este asma intermitente, como dice su nombre, no es algo que persiste con el tiempo, sino que son cuadros agudos, es decir, exacerbaciones que tiene el paciente. No van a haber síntomas diurnos, la medicación de alivio no va a ser tan seguida, que vendrían a ser nuestros SABA, nuestros Short Action Beta Agonist. Sí, agonist. Los síntomas nocturnos no van a ser más de 2 veces al día, no va a haber ninguna limitación en el paciente. Su FEBI eh, va a estar mayor al 80% y no van a haber tantas exacerbaciones. De ahí tenemos lo que es persistente leve, que es más de dos síntomas diurnos, perdón, más de 2 días de síntomas diurnos a la semana, más de 2 días a la semana, pero no a diario, de medicación de alivio, es decir, que digamos el pacientito hizo ejercicio, estuvo en un lugar muy frío, inhaló polvo del ambiente y se le cerró el pecho, eso no va a ocurrir más de 2 veces a la semana. De ahí también tenemos síntomas nocturnos, que van a ser más de 2 veces al mes. Va a haber ligera limitación de actividad, el FEBI también va a estar
mayor a un 80% y las exacerbaciones van a ser uno o ninguna al año. De ahí también tenemos a la persistente moderada, que estos sí tienen síntomas diurnos a diario, todos los días va a necesitar su medicación de alivio, más de una vez a la semana va a tener síntomas nocturnos, va a tener bastante limitación de la actividad, su FeBI ya va a estar más disminuida y sus observaciones van a ser dos o más al año. Y por último tenemos a la persistente grave, que esta es la que nos interesa, porque es nuestro pacientito, que aquí ya los síntomas son muy, muy graves, ¿no? Los síntomas son continuos, varias veces al día va a necesitar su terapia de rescate, va a ser muy frecuente que el pacientito en la noche se levante con el pecho cerrado, que estos son los síntomas nocturnos. La limitación va a ser mucha, vamos a ver que el paciente ya casi ni ejercicio quiere hacer porque se le cierra el pecho. Su FeBI también va a estar muy disminuida, va a ser menor o igual al 60% y sus observaciones van a ser dos o más al año. Entonces, para terminar, este vendría a ser el contexto de nuestro pacientito. Una vez nosotros lo catalogamos, es recién cuando vamos a ver qué terapia o qué fármaco le viene mejor. Ahora, aquí está lo que es el tratamiento escalonado. Este es del GEMA, si no me equivoco, también está el GINA. Cualquiera de estas dos guías les puede llegar a servir. Y he puesto las guías porque me he dado cuenta que últimamente es lo que más le están preguntando. Pero no se me asusten porque van a ver que es súper sencillo. Primero tenemos el escalón uno, que vendría a corresponder al asma intermitente. Como ven, en el lado izquierdo de acá vamos a tener fármacos que son de elección, fármacos que son otras opciones y fármacos a demanda. Los de elección son los que han mostrado mejor efectividad, menos reacciones adversas y a lo largo del tiempo mayor regresión de la enfermedad. Las otras opciones son en caso que los casos de elección no hayan sido exitosos o que haya ciertas alergias. Y los a demanda es el fármaco que nosotros vamos a preferir cuando nuestro pacientito corre, se agita o tiene alguna exacerbación. Por eso es a demanda. Solamente lo damos si es que el pacientito está teniendo un cuadro agudo. Como les decía, en el escalón uno vamos a tener al asma intermitente. Aquí tenemos a los glucocorticoides inhalados añadidos con formoterol o con salbutamol o simplemente un SABA solo. De ahí tenemos el escalón 2. Ya a partir del escalón 2 vamos a ver que es un tratamiento diario porque es un asma persistente. Entonces nosotros queremos evitar que nuestro pacientito exacerbe, haga cuadros agudos o haga cuadros diarios. Por eso es que vamos a dar glucocorticoides inhalados a dosis bajas. Ahora, esto va a ir, como dice su nombre, va a ir escalando, pero vamos a ir agregando también otros fármacos. Por ejemplo, acá vamos a tener glucocorticoides inhalados igual a dosis baja, pero le vamos a agregar un LABA. Luego vamos a tener el escalón 4 glucocorticoides inhalados a dosis medias, es decir, vamos a ir subiendo las dosis de los glucocorticoides más un LABA. En el escalón 5 que ya es un persistente severo, glucocorticoides inhalados a dosis altas más un LABA. Y ya en el escalón 6 nosotros comenzamos a sospechar de que tiene algún factor genético que hace que este asma no esté controlado a pesar de todos los fármacos que estamos dando. Es por eso que vamos a dar un tratamiento igualito a este, pero le vamos a agregar algún factor biológico, según el fenotipo, ¿no? Omalizumab, mepolizumab, siempre que vean que termine en sumab, son anticuerpos monoclonales. El más importante que se tienen que aprender es el omalizumab, este es anticuerpo monoclonal para el IgE. Ahora, como les decía, también vamos a tener otras opciones. Por ejemplo, en el escalón 6 vamos a ver que si es que fracasa en esto de aquí, tenemos también la tromboplastia endobronquial. Y si es que persiste el mal control, se consideran glucocorticoides vía oral o triamcinolona intramuscular. Ahora, tenemos que ubicarnos un poquito, ¿no? Si yo les pregunto en qué escalón estaría nuestro paciente actualmente, ¿qué me dirían? Recordemos un poquito que nuestro paciente se encuentra en lo que es un asma persistente grave con síntomas frecuentes a pesar de recibir corticoides inhalados y, y broncodilatadores, perdón. Aquí está. Nos encontramos acá, ¿no? Y para dejárselos escrito aquí, vamos a recordar un poquito. Este sería intermitente. A partir de aquí, ya es persistente. En el escalón 2 es persistente leve. Escalón 3 es persistente moderado. Aquí también sería persistente moderado. Acá sería persistente grave y acá sería persistente muy grave. Entonces,
En base a esto, estaríamos entre el escalón 5 y el escalón 6. Nos dice que nuestro paciente que está recibiendo corticoides inhalados, o sea, esto de aquí, y aparte está recibiendo broncodilatadores, o sea, un LABA probablemente. Pero nos dice que esto no le está funcionando. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Incorporar un agonista beta 2 selectivo por vía oral? No. Recordemos que los beta 2 agonistas nunca los vamos a querer dar por vía oral. Aparte, también recordemos que estos se usan más a demanda. Nosotros queremos algo que el pacientito logre tomar, logre recibir todos los días y le funcione para que ya no tenga tantos síntomas a lo largo de este. Entonces, este no sería. Sería por estos dos motivos, ¿no? No queremos un agonista beta 2 selectivo y tampoco necesitamos una vía oral, porque nosotros queremos llegar más a los pulmoncitos. Ahora, reemplazar la terapia inhalada por teofilina oral. Igualito que en el caso anterior que les mencionaba, la teofilina, si bien es cierto, se usa más en asma, realmente la enseñan porque es un grupo farmacológico, pero ya no se usa. Y tampoco la vamos a preferir para lo que son casos crónicos. Esto lo vamos a usar más que nada en cuadros agudos. De ahí, asociar prednisona o teofilina y teofilina por vía oral, tampoco, porque la teofilina en estos casos no la vamos a elegir. Indicar prednisona oral en dosis altas o administrar prednisolona por vía oral. Aquí es también una preguntita trampa, porque nosotros tenemos que considerar que si estamos dando algo sistémico, jamás vamos a desear darle dosis altas al paciente. Entonces, en este caso está bien, porque sí podríamos indicar prednisona vía oral, prednisolona vía oral, porque es algo que está indicado en nuestro tratamiento escalonado por aquí, glucocorticoides vía oral. Pero el tema de la dosis es lo que nos hace descartar una opción y quedarnos con la otra, ¿no? Aquí vamos a ver que las dosis altas no son preferidas en este tipo de caso y acá no te especifica la dosis, entonces este ya sería un poquito más adecuado, ¿no? Marcaríamos la E. ¿Todo claro hasta ahora, chicos? La siguiente pregunta es más o menos similar, entonces vamos a ver si es que hemos entendido igual, pero quiero que me digan si se ha entendido el tratamiento escalonado y cómo es que funciona la clasificación en el caso del asma. Sí, no. ¿Me confirman, por favor? Ya, perfecto. Muchas gracias. Aquí está. Entonces, ahora vamos a ver si es que hemos entendido. En un paciente pediátrico con asma bronquial persistente leve, se plantea iniciar tratamiento controlador antiinflamatorio. Considerando eficacia y perfil de seguridad, ¿cuál es el medicamento más adecuado? Prednisona oral, fluticasona inhalada, hipatropio inhalado, triamcinolona sistémica o hidrocortisona intravenoso. Vamos a ver la B, ¿qué me dice por ahí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Están por ahí? Bueno, vamos a ir descartando, a ver si alguien más se anima a responder. Uy, ya respondieron varios. Perfecto. Entonces, vamos a separarlo de nuevo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su examen. Separar palabrita por palabrita. Así lleven su resaltador y van a ver que lo hacen bien bonito. Tenemos un asma bronquial persistente leve. Es decir, nuestros síntomas, si bien es cierto, persisten con el tiempo, no son tantas exacerbaciones, no necesita tanto medicamento. Se plantea iniciar tratamiento controlador antiinflamatorio. Considerando eficacia y perfil de seguridad, ¿cuál es el medicamento más adecuado? Aquí vamos a regresar a nuestro tratamiento escalonado. Aquí, ¿no? Entonces nos encontraríamos por aquí. Queremos un tratamiento que haya demostrado buena eficacia y que sea seguro. Entonces, a ojo cerrado, escogemos un glucocorticoide inhalado a dosis baja. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ir descartando. Ya por decirnos inhalado, ya nos volamos varias opciones, ¿no? La prednisona oral, no. La triamcinolona sistémica, tampoco. Y la hidrocortisona intravenosa, menos.
Nos quedamos con la fluticasona inhalada y el hipotropio inhalado. Ahora, el hipotropio recordemos que vendría siendo un antimuscarínico. Entonces, no tiene nada que ver aquí. Y por ende nos quedaríamos con lo que es la fluticasona inhalada. Es por eso que esto de aquí es muy importante que se lo graben, porque la mayoría de preguntas realmente va a venir relacionadas con eso y quizás si no se acuerdan de un datito específico, igual les puede ayudar a descartar otras opciones, ¿no? Es muy importante que sepan los grupos farmacológicos, broncodilatadores, antiinflamatorios. Broncodilatadores están los agonistas de receptores beta-2 adrenérgicos, los antimuscarínicos y las metilxantinas, y antiinflamatorios los corticoides, los antagonistas de leucotrienos y los anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, el de IgE, que les digo que suele ser el más preguntado. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Y aquí ya comenzamos, si no me equivoco, con cardio. Ya, lo vamos a leer. En pacientes con hipertensión arterial y nefropatía diabética, algunos antihipertensivos administrados por vía oral han demostrado disminuir marcadores de daño renal y ofrecer protección cardiovascular. ¿Cuál de las siguientes combinaciones cumple con estas características? Hidroclorotiazida y furosemida, enalapril y bisoprolol, captopril y candesartán, hidroclorotiazida y enalapril, y amlodipino y candesartán. Vamos a ver. Voy a darles 30 segunditos. Ya. Ahora vamos a ver si no hay más respuestas. Vamos a ir desglosando la pregunta. Vamos a ver aquí. Uy, no me quiero agarrar el lápiz. Ya está. Listo. Primero estamos hablando ya de tema cardiológico, ¿no? Tenemos hipertensión arterial y nefropatía diabética. Nos dice que algunos antihipertensivos son nefroprotectores, es decir, disminuyen marcadores de daño renal, y son cardioprotectores, o sea, ofrecen protección cardiovascular. Y nos dan las siguientes opciones. Primero, antes que cualquier cosa, yo necesito que ustedes aprendan a identificar qué grupo farmacológico es cada fármaco, porque no siempre les van a dar el grupo, sino que como en este caso les van a dar directamente el fármaco. Entonces, es que yo les pregunto qué es la hidroclorotiazida, ustedes, ¿qué me dicen? Bueno, y la furosemida, ¿no? Están en un gran de grupo de lo mismo. ¿Qué vendrían a ser estos dos? Muy bien, vendrían a ser diuréticos, ¿no? En el caso de la furosemida es un diurético de asa y en el caso de la hidroclorotiazida es un diurético tiacídico. Si yo les pregunto qué es el enalapril, ¿ustedes qué me responden? Recordemos que termina en il, ¿no? Muy bien, un yeca, un yeca. Y bisoprolol, que termina en lol. Muy bien, un beta blocker. Captopril, como decimos, termina en bril, entonces sería un yeca también. Y el candesartán, ¿qué sería? Un ARA2. Muy bien. Es decir, antagonista de receptores de angiotensina 2. Y este sería un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ya sabemos qué es la hidroclorotiazida, ya sabemos qué es el enalapril. El amlodipino termina en pino, ¿qué es? Muy bien, un calcio antagonista. Y me respondió por ahí por privadiño. Muy bien. Calcio antagonista, pero recordemos que hay calcios antagonistas, que son, vamos a ponerle así, antagonista, que son dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos.
No todos los calcios antagonistas terminan en amlodipina. Entonces, ¿ese es un dihidropiridínico o es un no dihidropiridínico? Muy bien, los dihidropiridínicos sí terminan en pina. Entonces ya tenemos separado todo. Ahora les voy a explicar por qué es que ciertos fármacos nos van a ayudar en lo que es en la disminución del deterioro de la función renal. Entonces, primero tenemos que recordar cuál es el efecto que tiene la angiotensina en los receptores AT1. Vamos a recordar lo más importante que es lo de la pregunta, que es el nivel del corazoncito y el nivel del riñoncito. Y un riñoncito. Primero que nada, lo que hace la angiotensina en el corazón es que estimula la hipertrofia ventricular izquierda, es decir, nuestra pared muscular va a ser más gruesa y va a impedir que ésta se contraiga adecuadamente. Va a haber mayor cantidad de fibrosis, también va a impedir que se contraiga adecuadamente. Va a haber mayor remodelado y apoptosis, que de igual manera a nuestro corazoncito lo mata. De ahí, respecto a lo que es el riñoncito, va a disminuir lo que es la filtración glomerular. Nosotros sabemos que la filtración glomerular es muy importante porque nos dice que también está funcionando nuestro riñoncito. Si es que aumentan, por ejemplo, niveles de creatinina, urea, que se los digo porque de repente por ahí el doctor anda de malas y se los quiere preguntar, es porque nuestro riñoncito está fallando, no está filtrando bien lo que debería de filtrar. También genera lo que es proteinuria y albuminuria. Estimula lo que es la glomerulosclerosis, que es que, valga la redundancia, se esclerocen las paredes y todas las partes del glomérulo, y también aumenta la liberación de aldosterona. Para recordar un poquito, ¿qué hacía la aldosterona en nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona? Tiene una acción muy importante, que esto es parte de fisiología que de repente les puede venir. Quién sabe, el doctor anda de malas, dicen no. Pero para recordar un poquito, la aldosterona se encarga de absorber sodio, botar potasio y por ende, ustedes saben que donde hay sodio hay agua. Entonces aumenta los niveles de agua, por así decirlo, dentro del volumen sanguíneo. Entonces, ¿por qué nosotros daríamos un YECA y un ARA2 respecto a lo que es la nefroprotección y la cardioprotección? Primero, porque en el caso de la YECA, como inhibe a la enzima convertidora de angiotensina, ya no va a haber angiotensina. Entonces, por ende, ya no va a darse todo este proceso cardiotóxico y nefrotóxico. Segundo, vamos a tener que a menor cantidad de angiotensina va a haber menor contracción de la arteriola eferente, que es lo que suele causar el daño del riñoncito. Esto ya es entrar mucho en fisiopatología, pero lo importante es que recuerden esto. A menor angiotensina hay mayor cardioprotección, hay mayor efecto nefroprotector y disminuye lo que es la microalbuminuria, porque al no estar súper cerrado esto y esto súper aguantado, esto se va a liberar un poquito más y va a permitir que la sangre fluya con mayor normalidad, impidiendo lo que es la progresión del daño renal. Entonces, volviendo a la pregunta, vamos a ver. ¿Tenemos hidroclorotiazida y furosemida? No. Tenemos enalapril y bisoprolol, tampoco. Y tenemos captopril y candesartán. Ambos actúan frente a la angiotensina 2, entonces sería la respuesta C. En este caso, la hidroclorotiazida y el enalapril tampoco, y el amlodipino y candesartán tampoco. Nos quedamos con la C. Y así vamos descartando. Voy a darles 5 minutitos en lo que ven esta pregunta y en lo que veo para disminuir el ruido y seguimos. Les voy a leer igualmente y les doy los 5 minutitos en caso que quieran prepararse un cafecito o que quieran repasar el apunte de esto. Entre los grupos farmacológicos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿cuáles ejercen principalmente su efecto antihipertensivo mediante disminución del gasto cardíaco? 1. Diuréticos. 2. Inhibidores de la ECA. 3. Bloqueadores de canales de calcio. 4. Agonistas alfa-1 selectivos. Y 5. Antagonistas beta-adrenérgicos no selectivos. Entonces, los dejo con estas opciones. Volvemos en 5 minutos en lo que van pensando, van revisando sus puntos, se preparan un cafecito. Voy a tomar agüita. Igual, porfa, quiero que me lo vayan respondiendo en el chat.
Listo, hemos vuelto. Entonces, todos me dicen la C y por ahí hay alguien que dice la D. Vamos a ver. Aunque eso de la D creo que era. Ah, no, sí, la D. Vamos a ver qué tan cierto es. Entonces, esto es muy preguntable, de hecho. Yo me acuerdo que hasta a mí me lo han preguntado. Entonces, esta diapositiva que les voy a mostrar es así la giga de gigas. Es lo que le gusta preguntar a la doctora. Entonces, vamos a ver qué le gusta preguntar a la doctora. Primero, tenemos que entender lo que es la fisiopatología de la hipertensión arterial. Y ustedes me dirán, Luciana, me están preguntando fármaco, no fisiopato. Ya llevé fisiopato. Pero no, realmente la fisiopatología les va a ayudar mucho a entender para qué lado se va cada fármaco en caso ustedes se olviden. Entonces, primero nosotros recordemos que hay mecanismos compensatorios que están mal controlados como tal, que funcionan de más y por ende nos elevan lo que es la presión arterial. Primero tenemos que es la sobrecarga de los adrenoreceptores cardíacos beta uno. Tal como sabemos, beta uno está en el corazoncito. Permítame, ya, aquí está. Beta uno está en el corazoncito. Por ende, un aumento de la activación de estos receptores nos va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca y por ende nos va a aumentar el gasto cardíaco. Por otro lado, tenemos los adrenoreceptores del músculo liso, alfa uno, los cuales se van a encargar de vasoconstriñir nuestro vasito. Cuando nosotros decimos que vasoconstriñe, ustedes ya saben porque ya llevaron todo este tema, es que se hace más chiquito. Y cuando decimos que se vasodilata, es que se hace más grande. Entonces, si es que nosotros vasoconstriñimos, aumentamos lo que es la resistencia vascular periférica. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a explicarlo de nuevo. Básicamente ustedes saben que a nivel del sistema glomerular se libera renina cuando se detecta que hay baja presión. Por ende, perdón, el angiotensinógeno que es producido por el hígado pasa a ser angiotensina 1 por esta renina. En la sangre es liberado y se pasa a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 en el pulmón por la enzima convertidora de angiotensina pasa a angiotensina 2. Y ya de por sí aquí ya tiene un aumento de lo que es la resistencia vascular periférica porque también va a vasoconstricción. Pero vamos a ver que a su vez también va a aumentar lo que es los niveles de aldosterona. Y como yo les decía, los niveles de aldosterona van a aumentar lo que es la retención de sodio y por ende agua. Y vamos a terminar elevando aquí lo que es el gasto cardíaco. Entonces acá yo les he dejado esta diapositiva, que es literalmente lo que es una fija de examen. Esto le gusta mucho preguntar a la doctora. ¿Qué son los grupos farmacológicos y en qué momento actúan? Por ejemplo, los simpaticolíticos van a disminuir, perdón, lo que es el gasto cardíaco. Como tales, los beta bloqueadores, porque van a disminuir la frecuencia cardíaca y ustedes saben que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca, por etcétera, etcétera. Ahora, los diuréticos también van a disminuir lo que es el gasto cardíaco y los bloqueadores de canales de calcio, eugoyamina, no dihidropiridínicos, también van a disminuir el gasto cardíaco. Por otro lado, tenemos la disminución de la resistencia vascular periférica. Aquí vamos a tener otros fármacos. Por ejemplo, los antagonistas del sistema renina, angiotensina, aldosterona que les comentaba, ¿no? Los YECA y los SARA. De ahí están los bloqueadores de calcio, de nuevo, escuchen bien, dihidropiridínicos, los simpaticolíticos, pero en este caso serían los alfa bloqueadores o los de acción central, y los vasodilatadores. Que bueno, en la hipertensión no se suelen usar mucho, pero igual los mencionan en clase. Entonces, volviendo a la pregunta, vamos a separar. ¿Qué fármacos de aquí nos aumentan el gasto cardíaco? ¿Los diuréticos nos aumentan el gasto cardíaco? ¿Sí o no? A ver si siguen despiertos. Hoy día es noche amanecida. No se pueden dormir. Disminuye, muy bien. Los diuréticos disminuyen el gasto cardíaco. Los inhibidores de ECA, los YECA, ¿disminuyen el gasto cardíaco o no hacen nada con el gasto cardíaco? Oh, chicos, no se duerman. Muy bien, estos disminuyen la resistencia vascular periférica. Estos no le hacen cosquillas al gasto cardíaco. Los bloqueadores de canales de calcio. Ya digamos, aquí falta especificar, ¿no? Si es dihidropiridínico, si es no dihidropiridínico. Digamos que no es dihidropiridínico. Muy bien, estos sí disminuyen el gasto cardíaco. Muy bien.
En el caso del no dihidropiridínico, recordemos una vez más, estos disminuyen lo que es el gasto cardíaco y los dihidropiridínicos disminuyen la resistencia vascular periférica. Repasando un poquito más, los no dihidropiridínicos, igual lo vamos a hablar más adelante, actúan en el corazoncito, bloqueando los canales de calcio en el corazoncito, por ende no hay contracción, disminuye el gasto cardíaco. Por otro lado, los dihidropiridínicos actúan a nivel de los vasos, entonces disminuyen lo que es la vasoconstricción. Es por eso que uno disminuye uno y el otro. Vale la redundancia. Ahora, los agonistas alfa 1 selectivos, ¿disminuyen el gasto cardíaco? Muy bien, no disminuyen el gasto cardíaco. Esto es más a nivel de la resistencia vascular periférica. Perdón, así. Y por último, los antagonistas beta adrenérgicos no selectivos. ¿Disminuyen el gasto cardíaco? Muy bien, sí disminuyen. Entonces sería la uno, la 3 y la 5, ¿verdad? Uno, 3 y 5. Perfecto. Ya 20 chicos. Mañana van a dar su examen con todo. Pasamos aquí y tenemos este siguiente casito clínico. Un hombre de 36 años con hipertensión arterial recibe tratamiento desde hace varios años con un fármaco que disminuye la resistencia vascular periférica y reduce, perdón, proteinuria y microalbuminuria. Posteriormente desarrolla tos seca persistente y síntomas semejantes al asma. ¿Qué medicamento es el más probable responsable? La A sería la metildopa, la B sería el enalapril, la C sería el losartán, la D sería el nifedipino y la E sería el celiprolol. La B, me dice alguien por ahí, la B, la B, la B. Muy bien, chicos, ya está despierto, ya estoy tan pilas. Entonces, vamos a separar la pregunta. Vamos a ver. Aquí está el resaltador. Yo, verdad, si quieren un consejo para los exámenes, lleven resaltador, porque les va a ahorrar muchas cosas, les va a dejar más tranquilos. Entonces, un hombre de 36 años, hipertensión arterial. Ya sabemos en qué clase estamos. Recibe tratamiento desde hace varios años con un fármaco que disminuye la RBP, la resistencia vascular periférica, y reduce proteinuria. Justo habíamos estado conversando de esto, ¿no? Y la microalbuminuria. Posteriormente desarrolla tos seca persistente y síntomas semejantes a asma. ¿Qué medicamento estamos hablando? Vamos a separar, ¿no? Primero tenemos que recordar también los grupos farmacológicos, así como estábamos jugando cuáles eran diuréticos, cuáles eran YECA, cuáles eran los sartán. Ah, no quiero agarrar el plomo. Permítame un segundo. Ya, ahí está. Entonces, ¿dónde está? Ya. Primero tenemos el metildopa. El metildopa no lo vamos a usar en primera instancia. Recordemos que es una persona relativamente joven que está con una hipertensión primaria probablemente. Y la metildopa como tal no vamos a ver que se usa tan fácilmente. Normalmente es en nefrópatas, en mujeres embarazadas. Chicos, escúchame, si ustedes ven un caso clínico que les dice mujer embarazada, metildopa. Y totalmente contraindicado los yecas y los arados. Entonces ya. Entonces este ya lo podemos descartar. Chao. En el april lo dejamos ahí, porque esa es la respuesta que me han dado y la vamos a explicar al final. Losartán, si bien es cierto, es un ARA2 que también disminuye lo que es la resistencia vascular periférica, reduce la proteinuria por el tema que estábamos hablando que disminuye la vasoconstricción de la arteriola eferente, no nos produce tos seca. Entonces, lo descartamos. De ahí tenemos el nifedipino. El nifedipino sí cumple con disminuir la resistencia vascular periférica, pero como tal no tiene tanto efecto en reducir la proteinuria, no es tan nefroprotector como los otros. Y tampoco tiene este RAM que vendría a ser la tos seca y síntomas semejantes al asma. Nuestro pulmoncito lo deja en paz. Entonces, el nifedipino no podría ser. Aparte, recordemos que la RAM principal del nifedipino vendría a ser lo que es los edemas. ¿Por qué serían los edemas? Recordemos que, como les decía, nifedipino termina en pino, es un dihidropiridínico,
ahí, dihidropiridínico, que nos va a vasodilatar. Entonces, en un caso de que vasodilate de manera excesiva, va a aumentar la permeabilidad vascular y va a permitir que el agua se filtre. Es por eso que es los edemas. Por otro lado, el losartán también tiene su rama principal, que vendría a ser el angioedema, que es básicamente que todos los lugares más vascularizados se van a edematizar. El caso del nifedipino es más a nivel de miembros inferiores. Y en el caso de los sartán, como es angioedema, es en mucosas. Por ejemplo, los labios. Vamos a ver que los labios se le va a poner como si se hubiera puesto botox. Y de ahí tenemos al celiprolol. El celiprolol termina en LOL y ya desde primera instancia lo descartamos porque no disminuye la resistencia vascular periférica, nos disminuye el gasto cardíaco. Entonces, chao. Y nos quedamos con el enalapril. Enalapril, ¿disminuye la resistencia vascular periférica? Sí. ¿Reduce la proteinuria y la microalbuminuria? También. ¿Desarrolla tos seca? Sí. Aquí la fija de examen es ¿cuál es el RAM principal de los yecas? Tos seca. Esa es así, fija de fijas. Uy, ¿qué estoy escribiendo? No veo. Tos seca. Ahí está. ¿Por qué? Para quizá que no se les vaya o que se les recuerde la explicación y ya no tengan que memorizarlo tanto. Yo les dije que la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, se encuentra en los pulmoncitos, ¿no? Aquí tenemos un pulmoncito, sí. Y esta no se encarga solamente de degradar la angiotensina, sino que también se encarga de degradar algo llamado bradicinina. Vamos a poner bradi. Se va a ver horrible si lo escribo completo. Bradicinina. Esta bradicinina es responsable de causar tos porque irrita las vías inflamatorias. Es por eso que si es que nosotros inhibimos la enzima convertidora de angiotensina, si bien es cierto, disminuimos los niveles de angiotensina y es bueno porque disminuye la resistencia vascular periférica y nos disminuye la hipertensión, por otro lado nos va a aumentar los niveles de bradicinina en el pulmón y nos va a producir esto, que es una RAM muy frecuente en los pacientes que toman YECA. Por ello, sería la respuesta B. Siguiente. Un paciente de 60 años inicia tratamiento antihipertensivo con hidroclorotiazida. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de alteraciones metabólicas se asocia más frecuentemente a este medicamento? A. Hiperpotasemia, hipercalcemia y acidosis metabólica. Hipopotasemia, hipocalcemia y alcalosis metabólica. Hipopotasemia, hiperuricemia e hiperglucemia. Hiperpotasemia, me parece trabalengua, ¿no? Hipopotasemia, hiponatremia y ginecomastia, o hipopotasemia, acidosis metabólica y nefrolitiasis. Aquí sí les voy a dar un poquito más de tiempo para que respondan. Respondan con calma y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Cranela, cranela, como si estuvieran en el examen. A ver, por ahí alguien me dice la B, por ahí alguien me dice la C, la B, la, la C. Le voy a dar medio minuto más. Ya. A ver, vamos a ver. Aquí sí ya directamente voy a comenzar preguntándoles lo que es, bueno, mejor dicho, explicándoles lo que vendría siendo la farmacodinámica de los tiazídicos, que esto también es algo que les puede preguntar y básicamente también les va a ayudar a entender, ¿no? ¿Por qué es que se dan estos RAMs? Primero que nada, tenemos que recordar que los tiazidas bloquean directamente el cotransportador de sodio-cloro en la membrana apical de lo que es el túbulo contorneado distal. Si les preguntan a qué nivel actúa, túbulo contorneado distal. Ahí está. Entonces, al bloquear estos canales, disculpen la mala calidad de la foto, pero es muy buena, lo que genera es que ya no ingresa sodio, ya no ingresa cloro y por ende todo se queda en la luz y
se pierde. Entonces, ¿qué pasa con el calcio? Que no, ese sí no salía en la foto. El calcio básicamente, nuestro organismo al detectar de que está entrando, por así decirlo, menos positividad, al entrar menos sodio, va a ingresar en mayor cantidad, va a aumentar la reabsorción de calcio. Entonces va a haber más calcio y va a ingresar esto a la sangre. Y por otro lado, el potasio a nivel del túbulo colector, que esto nos toca, túbulo colector, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo dice, oh no, nos quedamos sin sodio. Entonces activa las bombitas, hace que ingrese un poquito de sodio y a cambio te bota el potasio. Entonces eso termina produciendo también que el potasio baje. ¿Cuáles vendrían siendo las RAMs en este caso? Hiponatremia, porque se pierde el sodio, hipocalemia, porque se pierde el potasio, hiperuricemia, hipercalcemia, porque hay más calcio, e hiperglucemia. Entonces, ¿por qué he puesto aquí una pata? Básicamente, esta patita lo que tiene es algo llamado gota. Gota, uy, ya. Gota es una enfermedad donde se acumulan lo que son los productos de desecho, tales como la urea principalmente y otros componentes, ¿no? Entonces, la hidroclorotiazida, por ejemplo, si es que ustedes le dicen que está contraindicado en un paciente con gota, ponen hidroclorotiazida, porque la hidroclorotiazida te va a aumentar los niveles de uremia, el de urea, y lo que va a hacer es que va a generar mayor acumulación. Por ende, en esos casos no se usa. Lo puse aquí por si es que se los pregunto. Dicho y hecho, ¿cuál vendría siendo la respuesta? Tiene que ser una que nos diga hipopotasemia, ¿no? Porque se pierde el potasio. Entonces, esta se va. Tiene que ser una que nos diga hipercalcemia. Esta podría ser. Esta nos dice hipocalcemia. Esta se va. Esta nos dice, bueno, no dice nada. Nada de lo que ya hemos hablado, entonces esto se puede quedar. De ahí está el tema de la hiperglucemia y la hiperuricemia, que es justo lo que estábamos hablando, ¿no? En ese caso sería la C, como muy bien me han comentado. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Ya estamos en racha, chicos, los veo muy bien. Durante un episodio de angina estable, la nitroglicerina administrada por vía sublingual mejora rápidamente los síntomas. ¿Cuál es el principal mecanismo responsable de este efecto? Incremento marcado de la perfusión coronaria por vasodilatación arterial, disminución de la frecuencia cardíaca del consumo de oxígeno, disminución de la precarga ventricular mediante vasodilatación sistémica, aumento de la contractibilidad miocárdica o bloqueo directo de la corriente tardía de sodio en el miocito. Les voy a dejar un minutito para que me respondan. Por ahí me dicen la C, la C, la C. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Me parece bien más. La C. Bueno, vamos a ver cómo funciona. A ver, esta sí directamente la voy a explicar porque es una pregunta realmente directa, ¿no? Nos está preguntando cuál es la farmacodinámica de este fármaco. Vamos a ver. Ay, no se quiere cambiarlo de positivo. Un segundito. Ya, ahora sí. Primero tenemos que encontrar lo que es la fisiopatología de la angina, ¿no? Nosotros tenemos lo que es la angina estable, que es este caso, y la angina inestable, que es otro caso más. ¿Por qué casos nos puede dar la angina? Por aterosclerosis principalmente, pero de ahí también puede haber casos, por ejemplo, como miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica o hipertensión arterial, que nos llevan a la presencia de angina.
Definamos angina, por si es que nos hemos olvidado, la angina vendría a ser este dolor de pecho que, bueno, tiene características de un dolor cardíaco, ¿no? Es un dolor opresivo, retroesternal, que se puede irradiar a mandíbula, brazo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la angina? En la angina estable, lo que ocurre es que un 70% de nuestro corazoncito, de nuestra arteria coronaria o de la arteria mencionada, está obstruida. En este caso le puse una grasita porque digamos que, bueno, supongamos que estamos en un caso de aterosclerosis, ¿no? Hay una plaquita aquí de atero. La persona puede estar normal en su día a día, pero en el momento en el que la persona haga cualquier esfuerzo y requiera a su corazoncito más oxígeno, este 70% va a impedir que el oxígeno que llegue al endocardio, al epicardio, al miocardio sea insuficiente. Y es por ello que se va a generar la angina, que es este dolor característico de pecho. ¿Qué pasa en la angina inestable? En el caso de la angina inestable, esta plaquita se rompe, bueno, es más probable que se rompa y se generan trombitos. Y aquí ya llega a un 90% de obstrucción. ¿Qué es lo que nos caracteriza a una angina estable? ¿Qué va a pasar en 10 minutos? 10 a 15 minutos. Los puntos de corte son muy distintos acorde a la bibliografía, pero pasa rápido. De ahí también que responde a la nitroglicerina. Esto es muy importante, porque en el caso de la angina inestable no responde a la nitroglicerina. Entonces, ya entendido esto, bueno, y esto del esquema es para explicar por qué el dolor, ¿no? Va a haber un aumento de bradicinin y de adenosina. Ya entendido esto, tenemos que hablar de, aquí está, de los nitratos. Entonces, ¿cuál vendría a ser el mecanismo de acción que tienen los nitratos orgánicos? Para esto tenemos que recordar qué es lo que hace el óxido nítrico. Los nitratos orgánicos básicamente van a ser como si fueran el óxido nítrico. Y si yo les pregunto, ¿el óxido nítrico genera vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación, muy bien. Es decir, nuestra arteria se hace más grande y permite mejor el flujo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del óxido nítrico? Se los pongo acá por si es que se los pregunta. Básicamente, el óxido nítrico sintetasa, lo que hace es que convierte L-arginina en L-citrulina. Este cambio lo que produce es la liberación del óxido nítrico, el cual, mediante el guanilato ciclasa, que es lo que activa, convierte el GTP en GMP-SIC. Entonces, esto produce lo que es el ingreso de sodio, potasio en los canales de calcio y genera relajación. Ahora, algo muy importante que tenemos que recordar es que los efectos hemodinámicos de la vasodilatación no van a ser tanto a nivel arterial, sino que van a ser a nivel venoso. Entonces, es que nosotros relajamos todo esto, lo que disminuye es el retorno venoso, porque ya no va a haber tanta presión, no va a haber tanta sangre retornando al corazón, disminuye la precarga, no va a haber tanto volumen y disminuye la demanda de oxígeno del corazoncito. Es decir, le da un respiro a nuestro corazoncito. Nuestro corazoncito que por la angina, por el tema de que está obstruido nuestra arteria, está súper cansado, le falta oxígeno, le falta el aire, le va a decir, espérate, cálmate, porque le va a dejar de exigir al corazón. Y eso es lo que produce que cese este dolor. Entonces, volviendo a lo que es la pregunta, vamos a volver a leer las opciones. ¿Incremento marcado de la perfusión coronaria por vasodilatación arterial? No. Que esto no, que diga vasodilatación no los confunda, porque recuerden que es más a nivel venoso. Puede llegar arterial, pero esto es algo más secundario. Asimismo, a nivel de la coronaria no es que haga mucho. Disminución de la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, tampoco. Lo que hace es que sí disminuye el consumo de oxígeno, pero porque deja de exigirle al corazón, no es que disminuya directamente la frecuencia cardíaca. Aumento de la contractibilidad miocárdica, menos. Si es que nosotros le damos un fármaco a este paciente, hacemos que ya se termine de infartar. Bloqueo directo de la corriente tardía de desorden venosito, floro, tampoco. Entonces la respuesta, como muy bien me han dicho, es la reducción de la precarga ventricular mediante vasodilatación sistémica. Muy bien. Aquí está. Uy, esta es una larga. Eso es algo que les estaba explicando. Así que ya a este punto deberían de poder. Yo sé que ustedes pueden. ¿Cuál de las opciones, perdón, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente las diferencias farmacodinámicas entre amlodipino y verapamil? A.
El amlodipino disminuye la frecuencia cardíaca y el verapamilo produce taquicardia refleja. B. El amlodipino actúa principalmente como vasodilatador, mientras que el verapamilo posee efectos cardíacos más marcados. C. El amlodipino tiene intensa acción cronotrópica negativa y el verapamilo escaso efecto sobre contractibilidad. D. El amlodipino está contraindicado en angina vasoespástica y el verapamilo es el fármaco de elección. O E. El amlodipino posee biodisponibilidad completa, mientras que el verapamilo presenta bajo metabolismo hepático. Les doy un minutito porque las opciones son medio largas. Atónicos quedaron, chicos. Oh, chicos, no se duerman. Creo que ya queda este y una más. Ya, vamos a ver. De la nada se desaparecieron todos. A ver, ¿quién da más? Me dicen por ahí la B, la B. Bonito más y seguimos. No tengan miedo de equivocarse, como les digo. A mí me pasaba mucho que me equivocaba resolviendo banqueos, resolviendo preguntas, pero ya en el examen estaba fina. Entonces, no tengan miedo de equivocarse. Mejor equivóquense acá que en el examen o peor con un paciente. Así que sí. Bueno, ahí alguien más me dijo la B por privado, así que vamos a seguir. Vamos a recordar lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? Tenemos casos de dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Y en el caso de la pregunta, nos está hablando del verapamilo, que es un no dihidropiridínico, y del amlodipino. Entonces acá vamos a poner AMLO y acá vamos a poner vera. En el caso de los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, ambos son calcio antagonistas, canales de calcio antagonistas, ¿no? Lo que van a impedir es que el calcio ingrese correctamente a la célula y por ende van a disminuir la contractibilidad. Pero como les decía hace ratito, ambos van a actuar en lugares distintos. En el caso del verapamilo y los no dihidropiridínicos van a actuar en el corazoncito, mientras que en el caso de los dihidropiridínicos van a actuar a nivel de los vasos. Y otro datito extra es que estos terminan en pin. Entonces, estos al actuar en el músculo liso vascular, lo que van a generar al bloquear los canales de calcio es vasodilatación arteriolar potente, es decir, van a disminuir la resistencia vascular periférica con un mínimo efecto en el corazón. En el corazoncito no tanto. Mientras que los no iridopirínicos son todo lo contrario. Disminuyen lo que es el ingreso de calcio en el miocardio, es decir, en las células cardíacas, en el nodo sinusal y en el aurículo ventricular. Esto nos da un efecto cronotropo negativo, dromotropo negativo e ionotropo negativo. Recordando que ionotropo nos habla de la fuerza, cronotropo nos habla de la frecuencia y dromotropo nos habla de la conductibilidad. Va a disminuir todo esto y por ende nos va a disminuir la frecuencia cardíaca y nos va a disminuir el gasto cardíaco, mientras que acá nos disminuye, para recordar, la resistencia vascular periférica. Entonces, volviendo a las opciones, tenemos el amlodipino disminuye la frecuencia cardíaca y el verapamilo produce taquicardia refleja, y nada que ver, al revés. B. El amlodipino actúa principalmente como vasodilatador, mientras que el verapamilo posee efectos cardíacos más marcados. Muy bien. Yo lo que decía es, termina en pino, dihidropiridínico, vasodilatador. Perfecto. El verapamilo es un no dihidropiridínico, posee efectos cardíacos. Muy bien. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta. Por otro lado, el amlodipino tiene intensa acción cronotrópica negativa y el verapamilo escaso efecto sobre la contractibilidad. Nada que ver.
D. El amlodipino está contraindicado en angina vasoespástica y el verapamilo es el fármaco de elección. Nada que ver. Para que me hagan una idea, la angina vasoespástica es algo similar a lo que estábamos hablando, solo que en vez de haber una obstrucción mecánica, es decir, que hay algo que está obstruyendo la arteria, el vasito de la nada va a decir, uy, me contraigo, y eso genera la angina. Esta es más peligrosa y ocurre en pacientes que consumen drogas y así. Esto no les van a preguntar, esto es más medicina interna, pero sí es importante que lo sepan, porque en el caso del amlodipino está indicado en la angina vasoespástica. Entonces, no. Y el amlodipino posee biodisponibilidad completa, mientras que el verapamilo presenta bajo metabolismo hepático, al revés. El amlodipino posee biodisponibilidad incompleta, entonces no. Y no es que tenga bajo metabolismo hepático, tiene metabolismo hepático. Entonces, esto estaría mal, perdón. Y nuestra respuesta correcta sería, como muy bien me han dicho, la B. Como penúltima pregunta. Los antirrítmicos de clase 3, como la miodarona, producen un efecto característico sobre la repolarización cardíaca. ¿Cuál es su principal mecanismo de acción y el hallazgo típico en el electrocardiograma? A. Bloqueo de canales de sodio con acortamiento del QT. B. Bloqueo de canales de potasio con prolongación del QT. C. Bloqueo de canales de calcio con prolongación del PR. D. Antagonismo beta adrenérgico con acortamiento del QRS. Y E. Activación de la corriente Fanny con aumento de la frecuencia cardíaca. Esa también es fija de examen. Si es que hay algo que quieren recordar de los antirrítmicos, porque yo sé que son un montón y puede ser algo confuso, es qué hace cada clase y cuáles son los fármacos dentro de cada una, ¿no? Claro. La B, la B. Muy bien, ese tema me lo han estudiado. Así me gusta. Entonces sería la B, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Encontré esta fotito que la verdad es que explica bastante bien, mediante las fases, qué es lo que hace cada fármaco. Por ejemplo, los de clase 1 lo que hacen es que bloquean los canales de sodio. Entonces disminuyen lo que es la activación del potencial de acción. Este no llega a pasar su umbral y por ende ya no contrae. Por otro lado, los de clase 2 lo que son, es lo que son antagonistas de los receptores beta blockers. Disminuyen lo que es la pendiente del potencial, son simpaticolíticos, ustedes saben, van a disminuir la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos a todos los que terminan en LOL. Esos actúan en la fase 4. De ahí están los clase 3, que este vendría a ser la estrella porque es la pregunta, que son efectivamente bloqueadores de canales de potasio, antiadrenérgicos, aumentan la duración del potencial de acción y aumentan el periodo refractario efectivo. Aquí tenemos a la miodarona, el sotalol, que también es un beta blocker, pero se distingue más por esta acción, y a la dronedarona. Ahora, vamos a repasar rapidito el potencial de acción para que no se nos olvide. A nivel estable de fase 4, nosotros tenemos que nuestra célula está más negativa, ¿no? Tenemos en funcionamiento a lo que es nuestra queridísima bomba sodio-potasio ATPase. Esta bomba lo que va a hacer es que va a entrar potasio 2 y va a botar sodio, haciendo que se mantenga más negativa nuestra célula. Luego de un momento va a pasar el umbral porque va a haber mayor positividad, se van a abrir nuestros canales de sodio, va a ingresar sodio, 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 sodio y va a activarse. Esta es la fase 1, ingresa sodio, ¿no? En el caso del corazoncito, potencial de acción cardíaco. Pasamos a la fase 2, donde ingresa lo que es nuestro potasio y sale el sodio y por ende disminuye un poquito. Y luego entramos a fase de meseta, que es donde se encuentra el calcio. Posterior a ello, sigue ingresando potasio. Por eso es que aquí bloquea los canales de potasio y prolonga esta acción. Y por último, ya tenemos a los beta blockers que actúan frente a la bomba sodio-potasio TPase. Entonces, hablando ya específicamente del grupo 3, y esto es una laminita de la expo de antirrítmicos que de la clasecita, tenemos que estos efectivamente son bloqueadores de canales de potasio. Y como les decía, aquí tenemos a la amiodarona, a la dronedarona, al sotalol y también tenemos a la dofetilida e ibutilida. Por si es que se los pregunta, lo dejé por acá.
La amiodarona, como tal, bloquea los canales tanto de sodio, de potasio, de calcio, hace muchas cosas, pero principalmente bloquea este de acá, al potasio. También bloquea los receptores alfa y beta, simpaticolítico. Las indicaciones que vamos a tener son frente a fibrilación auricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Ahora, este tiene, así como un datito, es que tiene menor riesgo de torsades de Points, que es una complicación que puede haber de una taquicardia ventricular polimórfica. Efectos secundarios que puede que les pregunten es toxicidad pulmonar, disfunción tiroidea, fotosensibilidad, depósitos corneales. Realmente la miodrona tiene muchos RAMs y por eso es que no se suele usar tanto como primera línea en algunas cosas. De ahí tenemos a la dronedarona, que es similar a la miodarona, pero tiene menos acción, o sea, es menos potente, pero a su vez es menos tóxica. De ahí también tenemos al sotalol, que como les decía es un beta blocker que se adiciona a las clases 3 porque también bloquea los canales de potasio. Y este, a diferencia de la miodrona, sí tiene más riesgo de torsades de points. Y por último, la dofetilida y butilida es más selectivo a potasio, ayuda en la conversión aguda de fibrilación auricular, pero requiere más monitoreo del QT. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a recordar nuestro electrocardiograma. Y es que esta pregunta también es un poquito pesada porque nos hace recordar cositas de física. En nuestro electrocardiograma nosotros tenemos, ahora voy a buscar una zona libre para explicarlo bien. Aquí tenemos a nuestra onda P, tenemos al Q, R, S y luego tenemos a nuestra T, ¿no? Este sería nuestro EKG ideal. Lo que hace el hecho de que entre menos potasio en la célula es que, como decía, prolonga esta fase de aquí, la fase 3, y por ende prolonga lo que es el QRS. Nosotros vamos a tener esto así y vamos a tener que esto está más larguito. Y eso tampoco es bueno porque nos puede condicionar a que haya, por ejemplo, un paro. Entonces, volviendo a lo que son las respuestas, como ustedes muy bien me habían dicho, bloqueo de canales de potasio, o sea, este se va, este se va, este se va y este se va, con prolongación del QT, por este tema de que prolonga la fase 3. Y por último, tenemos esta preguntita acá de insuficiencia cardíaca. La digoxina produce un efecto inotrópico, perdón, positivo útil en insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el mecanismo farmacológico responsable de esta acción? A. Estimulación directa de receptores de beta 1 adrenérgicos. B. Inhibición de la fosfodiesterasa tipo 3 con aumento del AMP cíclico. C. Sensibilización de la troponina C al calcio intracelular. D. Inhibición de la bomba sodio-potasio TPase en el miocito cardíaco. Y E. Bloqueo de los receptores de angiotensina. Pucha, chicos, ya se despertaron ya. Qué bonito. A ver, vamos a ver. Muy bien, sería la D, ¿no? A ver, encontré esta fotito muy buena, que creo que es lo que se deberían de quedar de la dioxina, porque la dioxina realmente en la actualidad no se usa tanto, la preguntan en exámenes, pero no se usa tanto, se usa en casos muy específicos. Entonces, ¿qué vendría siendo la dioxina? La dioxina sí es un fármaco que se usa en insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, sintomática, pese a tratamiento. Es decir, no es realmente un tratamiento de primera línea. Primera línea, pero sí nos va a ayudar mucho en lo que es la insuficiencia cardíaca asociada a fibrilación auricular, que es algo que en la práctica médica puede que encontremos muy seguido. Yendo a lo que es la pregunta como tal, nos hablan sobre el mecanismo. Aquí dice Digitalix, porque si es que les preguntan, la dioxina es un digitálico. Lo que producen principalmente es el bloqueo de la bomba sodio-potasio TPase. Es decir, ya no permite que el sodio salga y no permite que el potasio entre. Por ende, se acumula el sodio aquí. A su vez, nosotros tenemos otra bombita que lo que hace es meter sodio, es decir, la flechita va para acá, y bota calcio. Pero si es que nosotros ya tenemos mucho sodio, ya no vamos a querer meterlo. Entonces esto se bloquea y lo que hace es que se acumule el calcio y por ende aumenta el ionotropismo. Ahora, algo en lo que los pueden agarrar es que solamente aumenta el ionotropismo, es decir, recordando un poco la palabra, solamente aumenta la fuerza con la que late el corazón. Por eso se usa en eyección reducida, porque en eyección reducida el corazoncito ya no late con la misma eficacia que en fracción de eyección mantenida.
Entonces va a ayudar con lo que es la fracción de eyección. Por otro lado, no va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca y es por esto que se usa en casos de fibrilación auricular y tampoco va a aumentar lo que es la perdón, la conductibilidad que tiene nuestro sistema eléctrico del corazón. Por ende, tampoco va a facilitar lo que son los síntomas y las manifestaciones de la fibrilación auricular. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Por qué es que tiene un efecto ionotrópico positivo? Básicamente es porque inhibe nuestra bomba sodio-potasio TPasa en el miocito cardíaco. Y bueno, chicos, viendo ¿qué es? Las